1:07 esta mañana se dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre pobreza post-terremoto. El contacto es con Catherine Ibáñez para que nos comente de esas cifras. Catherine, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fue una encuesta, antes de contarles las cifras, explicar que se realizó en el periodo de mayo y junio de 2010, posterior al terremoto, para ver los efectos que este mismo había tenido sobre los distintos habitantes del país. Se sometieron a encuesta a las mismas personas que ya habían sido sometidas a la prueba durante la CACEN del 2009. La diferencia es que aquí hay algunas apreciaciones de carácter metodológico que cambian y que determinan que en esta oportunidad la cifra alcanza el 16,4% más que el 15,1%. Pero claro, les decía yo que al menos Mideplan indica que hay que tener en cuenta tres aspectos. Uno, la estacionalidad en cuanto se midió esta encuesta. Las encuestas habitualmente se miden entre noviembre y diciembre y esta se midió en mayo, que es un periodo en el que habitualmente no es muy bueno en términos de realizar mediciones por el periodo previo al invierno. Además, hay que considerar el terremoto, aunque no está 100% confirmado de que todas las personas que ingresaron a la línea de la pobreza sea por esta razón, y además considerar la línea metodológica. Lo cierto y lo concreto, eso sí, es que hay 500.000 personas que ingresaron a la línea de la pobreza y que hay que tener, por supuesto, en cuenta estos factores. ¿Cómo afronta el Ministerio de Planificación esta nueva cifra? Lo revisamos en las palabras del ministro Felipe Cas. Hemos visto que 500.000 chilenos se han sumado a la triste realidad de la pobreza producto del terremoto, y eso nos obliga a ponerle sentido de urgencia, y que así como logramos aprobar la reforma educacional en el mes de enero, esperamos en el mes de marzo poder aprobar el Ministerio de Desarrollo Social, y esperamos durante el 2011 tener aprobado también el ingreso ético familiar en el Parlamento. Por lo tanto, esto es un llamado a la unidad nacional para poder seguir trabajando y construyendo acuerdos que nos permitan construir una sociedad cada vez más justa. Por los elementos que les comentaba, esta cifra no es comparable metodológicamente con la que se realiza habitualmente en la encuesta CACEN, porque más bien es una submuestra, pero lo que sí da cuenta del porcentaje de personas que se han incluido en la cifra de pobreza y que preocupa, por supuesto, al Ministerio de Planificación, y está enfocado en poder realizar distintas medidas para poder controlar esto. Una de ellas es lo que decía el ministro Felipe Cas, que es el ingreso único familiar. Ya están los fondos asignados por presupuesto y a partir de marzo deberían comenzar a entregarse. Hoy hay un comité de expertos que está trabajando justamente en determinar qué personas lo recibirían, bajo qué mecanismos, pero lo cierto es que 400.000 personas recibirán un porcentaje de dinero mensual para poder así ayudarlos, y por supuesto serían beneficiados los que están en la línea de la pobreza, algo que a la larga el gobierno pretende que sea un subsidio permanente. ¿Cómo va a lograr esto? A través de un proyecto de ley en el Congreso, al menos durante este año va a ser vía presupuesto para el año en curso. Lo cierto es que también se indaga lo que pasa en el sector vivienda. Quienes más estuvieron damnificados y queda más a la vista, al menos producto del terremoto, fueron las personas que perdieron sus casas o que quedaron sin nada, prácticamente con lo opuesto. Lo cierto es que las cifras de esta CACEN se condicen con las que tiene vivienda de las tres regiones afectadas, las más afectadas, O'Higgins, Maule y Biobío. Del total de las viviendas que existen en esas regiones, el 17,3% quedó totalmente destruida o sin posibilidad de volver a utilizarse. ¿Cuáles son los plazos que hay para el futuro frente a esta realidad? Revisamos las palabras de la ministra Magdalena Mate. No tenemos déficit, nosotros tenemos los plazos de la reconstrucción, y le quiero decir con mucha humildad que la reconstrucción que estamos haciendo y llevando a cabo es de las más eficientes que se ha conocido desde luego en Chile y en muchos lugares del mundo. Reconstruir un país después de este terremoto que arrasó con 600 kilómetros toma muchos meses y años. Nosotros vamos a cortar lo más posible dentro de lo que se pueda, porque la construcción requiere su tiempo. Un edificio yo necesito 11 meses para construir. No puedo achicar ese plazo, y por lo tanto vamos a construir bien, pero los plazos son lo que siempre hemos estimado y lo que hemos comunicado. Y es que claro, la ministra insiste, pese a las críticas que se generan cuando ya se va a cumplir un año del terremoto, en las próximas semanas, el 27 de febrero, todavía hay muchas personas que no tienen una vivienda definitiva. Lo cierto es que ya dice que se ha acelerado dentro de las posibilidades lo más el proceso y que se espera poder terminar lo más rápido posible y darle una vivienda aún mejor de la que tenían esas familias afectadas. Bien, Katy, gracias por toda la información. Cualquier novedad, en contacto otra vez. Que esté muy bien. Chao, chao. Buenas tardes. 28,5 grados es la temperatura a esta hora.